que de no ser tratada a tiempo podría causar de manera indefinida problemas para caminar, para hablar, incluso para entender, además de parálisis o entumecimiento del rostro, los brazos o las piernas. Y precisamente para saber cómo reconocerlo, hoy hemos invitado al doctor Adrián Urdaneta, neurocirujano, especialista en cirugía craneal y columna vertebral. Doctor, un placer recibirlo en el estudio. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Bienvenido, doctor Urdaneta. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, nosotros encantados también de contar con su presencia y con muchas interrogantes con relación a este tema porque, bueno, en primer lugar, ¿cómo detectar cuando alguien está teniendo un comportamiento raro, distinto al habitual? ¿De qué se trata? Si una persona comienza a caminar raro, una persona comienza a hablar de una manera distinta, y más aún en estos tiempos donde hay tanta fiesta, tanta rumba, dice, bueno, ¿será que la persona está pasando algo o está rascado? Exactamente. O sea, ya va. Entonces, Claro. ¿cómo poder detectar que hay algo que está ocurriendo con esa persona y que nos tiene que prender las alarmas? Claro, la enfermedad cerebrovascular en general se presenta como una patología muy abrupta, ¿no? Muy aguda, con una presentación característicamente súbita, ¿no? Desde el punto de vista clínico existen una serie de manifestaciones en la persona que van más allá de lo que pudiera simular algún estado de embriaguez muy usual en estas épocas, ¿no? Y el punto de la detección de estos hallazgos desde el punto de vista clínico, lo importante que nosotros como médicos tenemos que tratar de transmitirle a las personas es que puedan determinar ciertos hallazgos en la persona que nos permitan establecer un diagnóstico certero y por ende un tratamiento más adecuado. Tradicionalmente tenemos un acrónimo que nosotros tratamos de aplicar y explicarle a las personas que viene a una traducción del inglés, que es rápido, así tal cual como dice la palabra, ¿no? Estas letras engloban más o menos a grosso modo lo que tendríamos que ver en la persona. La R se refiere al rostro caído o algún tipo de asimetría facial. La A como alteración del equilibrio. La P como pérdida. Cuando establecemos pérdida nos referimos a la fuerza muscular en algunos de los lados del cuerpo. Alguien está agarrando un lápiz, un bolígrafo, un celular y se le cae. Exactamente. No la I de impedimento visual. La D de dificultad, en este caso dificultad normalmente para la expresión del habla, y la O como la parte global del final de este acrónimo, que es O de obtener ayuda, ¿no? Obtener emergencia, porque claro, las primeras horas de injuria o de daño cerebral son fundamentales que tú puedas determinar el diagnóstico y por ende ajustar el tratamiento. De hecho, protocolos mundiales han establecido que en el caso de SBs isquémicos, por ejemplo, o trombosis, resulta fundamental el tratamiento en las primeras 6 horas desde el punto de vista ya invasivo, endovascular, donde tú puedes romper el coágulo sanguíneo que está afectando ese vaso del cerebro y por ende establecer una mayor probabilidad de recuperación del paciente para sus actividades sin ningún tipo de secuela. Okay. Entonces, 6 horas. 6 horas aproximadamente de 4.5 a 6 horas. Sí, pasado ese tiempo ya no se puede. Ya hay secuela. Exactamente, ya hay un daño cerebral instaurado, claro. y por ende un reflejo de ello en la condición clínica de la persona. Ahora le pregunto, doctor, ¿hay sintomatología días o incluso meses, digamos, previo a ese episodio? Algo de lo que debería estar uno atento y salir corriendo al neurólogo o al cardiólogo o al especialista en todo caso para que atienda eso que se está sintiendo que no tiene explicación, como de repente pues desvanecimiento de miembros inferiores o superiores o algún chispazo en la vista. Ese tipo de hormigueo, nomás es que tengo desde hace varios días tengo un hormigueo en el brazo. Ya va, eso pudiera ser. ¿De qué debe estar uno pendiente? Incluso de la elevación del valor del colesterol de una forma fuerte que pueda estar indicando que aquí hay que tomar medidas rápido porque de lo contrario se puede generar algo como esto. Claro, la patología en sí es una patología aguda, es decir, en el momento que se presenta el ACV tradicionalmente dividido en 2 grandes grupos, que es hemorrágico y trombótico, o en este caso como la gente normalmente los conoce como la trombosis y el derrame cerebral. Son patologías agudas, es decir, desde el punto de vista de la premonición es un poco a veces complicado porque cuando se presenta ya está instaurado un proceso activo. Es como Lo súbito. importante, sí, Claro. es un deterioro súbito, agudo y abrupto.
Ahora bien, por supuesto, hay una serie de elementos o patologías que pueden condicionar a la presentación de, Claro. como lo que usted acaba de mencionar, el tema de la dislipidemia o el colesterol alterado, el tema de mal control de la presión arterial, la diabetes descompensada. Y en estas épocas de finales de año nosotros tradicionalmente tenemos muchísimo trabajo porque la gente comienza con el abandono del tratamiento, las transgresiones alimentarias, comidas copiosas, el consumo de alcohol, el cigarrillo, y la gente toma como el final del año como que, bueno, no le presta mucha atención a los cuidados propios que debemos mantener siempre, independientemente porque el cuerpo humano no va a estar pendiente si es diciembre o es enero. Claro, Entonces, claro. pero en diciembre normalmente nosotros vemos una mayor tasa de SBs por esto, porque Entramos en modo tolerancia y se vale todo. Sí, porque sí. estamos en Navidad. Exactamente. Y bueno, incluso también el factor de consumo de drogas, toda esta serie de cosas que al final aumentan la probabilidad de que se instaure un proceso donde evidentemente la condición clínica inicial es fundamental, porque al momento de tener el evento lo importante es identificarlo y tratarlo en las primeras horas, ya que esa va a ser la medida directa de lo que podría ser la recuperación y por ende rehabilitación del paciente en sus condiciones normales, ¿no? ¿Hay algunas edades que sean especialmente críticas para la aparición de este tipo de lesiones? Bien sea por la juventud o por ya más por la adultez, no sé, o por el tipo de actividad que lleva la persona. Sí, ahí desde el punto de vista no tanto de la patología en sí, sino desde el punto de vista de las etiologías son diferentes. Okay. Nosotros podemos tener ¿Esa etiología a qué te refieres? es las causas que lo Okay. generan. Ujú. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos tener SB hemorrágico desde la infancia hasta la adultez. Okay. Tradicionalmente es conocido más en la persona adulto contemporáneo o personas de la tercera edad, hipertensos y diabéticos mal controlados, es lo más usual. Sin embargo, en pacientes jóvenes también se presenta. Sí. Se presenta asociado a patologías inmunológicas, se presenta malformaciones vasculares cerebrales que no están diagnosticadas, que esas sí habría que hacer una pesquisa. Evidentemente se correlaciona también desde el punto de vista de los antecedentes de la familia. Si en el grupo familiar hay alguna enfermedad ya conocida, es importante que las personas que tienen un familiar directo de primera línea con un antecedente, un SB hemorrágico, deben ser estudiadas porque las malformaciones vasculares cerebrales tienen un carácter hereditario de vital importancia, ¿no? Y por ende el tratamiento de las mismas. Entonces, claro, podemos tener un paciente joven que puede tener un SB y no van a ser las mismas causas de la crisis hipertensiva o de la diabetes descompensada de una persona quizás de 65 o 70 años. Pero el paciente joven tiene otra serie de factores que también deben ser estudiados y tratados y identificarlos desde el punto de vista clínico para que podamos establecer un tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, doctor, son las 11:45 de la mañana. Hasta ahora debemos hacer una pausa en el programa para cumplir con la música en la estación, pero me gustaría en la próxima parte, decía usted al comienzo de la entrevista que si esta sintomatología de un posible derrame cerebral se atiende en las primeras 6 horas, es posible salvar al paciente de una cantidad de consecuencias que podrían ser muy penosas, incluso pues podrían de alguna manera dañar en muchos sentidos el resto de su vida, porque bueno, va a tener que atender una gran cantidad de situaciones para siempre y tomar una cantidad de medicamentos para poder tener calidad de vida en medio de la situación. Me gustaría que nos hablara de esas primeras 6 horas, cuál es el tratamiento que se indica y qué ocurre si se han pasado esas 6 horas, qué tratamiento se debe hacer el paciente. Okay. Estamos conversando, amigos, con el doctor Adrián Urdaneta, neurocirujano, especialista en cirugía craneal y columna vertebral, cómo reconocer y actuar ante un derrame cerebral. Vamos a la pausa musical y regresamos con él para seguir conversando sobre este interesante tema. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Laboratorio Clínico Examina ofrece a sus pacientes una amplia gama de exámenes de laboratorio que incluyen inmunología, microbiología y también biología molecular. Garantizamos nuestros resultados con estrictos controles de calidad, tecnología de punta, personal altamente especializado que te va a dar excelente atención. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes, puede ser la de Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas. Estamos también en La Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta, y en La Castellana, en las instalaciones del DICI, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. Contamos además con servicio de toma de muestras a domicilio. En Instagram nos encuentras como @laboratorioexamina y nuestra página web es examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina. Atento a tus resultados. ¿No te has dado cuenta que ahora para todo hay una contestadora y se te van siglos respondiendo? Opción 1 si te llamas Juan, opción 2 si te llamas Pedro, pero cuando llegas a la opción 15 tienes que volver inmediatamente al menú principal. Por eso yo estoy con BanPlus y su equipo de expertos de la banca que te atienden persona a persona para entender qué necesitas y así encontrar soluciones juntos. BanPlus, hacemos país de la mano contigo. Y Aditus cumple 50 años y lo celebra con sus amigos el sábado 9 de diciembre a las 8 de la noche en el centro de eventos del Hotel Tamanaco. Un show del circuito éxitos producido por Eventos Globales. Habrá algo eléctrico entre Aditus y nosotros. Cantaremos victoria y no nos podrán apagar. Las entradas están a la venta a través de mitiquera.com. Recuerda la fecha 9 de diciembre, Aditus, en el Hotel Tamanaco. Agenda Éxitos. Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:52 minutos de la mañana. Seguimos conversando con el doctor Adrián Urdaneta, neurocirujano, especialista en cirugía craneal y columna vertebral, a propósito de cómo reconocer y actuar ante un derrame cerebral. Y nos decía que entre las patologías que tienen que ver con el cerebro están las trombosis, ¿verdad? Y están los derrames. Correcto. Explíquenos la diferencia entre uno y otro. Y nos da unos plazos. En el caso de las trombosis, lo ideal es actuar entre las 4 horas y media y las 6 horas, como para garantizar que no haya secuelas. Pero en todo caso, ¿qué hacer en cada uno de los casos? ¿Qué ocurre si eso me agarra en la playa, muy lejos de un centro médico? No sé, ¿hay algo que podamos hacer nosotros en una primera instancia? Y sobre todo vamos a empezar por la diferencia entre uno y otro. Claro, desde el punto de vista de la patología cerebrovascular global, entonces tenemos dos grandes grupos, la trombosis y el derrame o ACV hemorrágico. El rango terapéutico de las 4.5 a 6 horas límite aplica para las trombosis, es decir, un vaso del cerebro está ocluido, tapado por colesterol, ateromas, un coagulito de sangre que viaja por una arritmia cardíaca, viaja y ocluye algún vaso cerebral, y entonces hay una pérdida de la perfusión distal a ese sitio de oclusión, o lo que se conoce como un infarto. Es más o menos el mismo principio de un infarto cardíaco. Entonces, claro, mundialmente se establecen protocolos que en 4.5 a 6 horas se debe hacer un tratamiento endovascular donde rompen el coagulito y liberan el vaso sanguíneo. Okay. En el caso de los ACV hemorrágicos o derrames, y en el caso de los trombos, este acróstico del rápido funciona igual. Aplica clínicamente. Los síntomas van a ser muy parecidos. Clínicamente son muy similares. Okay. Clínicamente es a veces complicado poder discernir si es una trombosis o es una hemorragia hasta tanto se haga un estudio de imagen. Okay.
En el caso de los SB hemorrágicos no tienen una pauta establecida de un límite horario. ¿Por qué? Porque a grosso modo los criterios que aplican allí son un poco diferentes en cuanto que debemos manejar es volúmenes. Hay patologías o volúmenes cerebrales que ameritan ser drenados y otros que no. En su gran mayoría, los SB hemorrágicos no son drenados, son tratados médicamente con control de la presión arterial, control de las cifras de glicemia del paciente, etcétera. Cuando el SB hemorrágico tiene que ser drenado, normalmente es porque tiene un volumen de importancia o tiene un efecto, lo que se conoce como un efecto de masa. Son una gran compresión a nivel cerebral que allí es cuando amerita ser drenado desde el punto de vista quirúrgico o con un procedimiento descompresivo. Porque claro, dentro del cerebro o dentro del cráneo existen 3 elementos fundamentales. El cerebro, la sangre que lleva hacia el cerebro y el líquido que lo protege. Cuando alguno de los 3 aumenta su volumen, entonces los otros evidentemente comienzan a sufrir las consecuencias. En este caso del SB hemorrágico, obviamente hay una ruptura de un vaso, sale sangre hacia el cerebro, eso produce un efecto de daño o de compresión al cerebro y entonces, claro, ahí hay un reflejo clínico en el paciente. Pero en el caso de los SB hemorrágicos no hay una pauta establecida de que tiene que ser operado en un rango de horas determinado, sino que va a depender de la condición clínica del paciente, de los comórbidos que tenga y desde el punto de vista de las imágenes, cuánto es el volumen real de sangre que está dentro del cerebro, si realmente amerita ser drenado o no. Entonces, en función de eso uno lo va decidiendo. Las trombosis sí, una vez que está instaurado, debe ser indicado un tratamiento para romper ese coagulito y poder permitir que la sangre siga fluyendo hacia todo el cerebro. Que no siempre es quirúrgico, puede ser a través de medicamentos, esa ruptura del coagulito, esa disolución. Normalmente se debe hacer, cuando ya está instaurado el proceso de oclusión, hay que hacer es un efecto mecánico. Imagínese una tubería donde está pasando un volumen de agua y se ocluye por algún motivo, entonces claro, hay que quitar la oclusión. Pero eso en las primeras 6 horas, ¿no? En los casos de las trombosis o SB isquémicos. Exacto, pero si se pasaron esas 6 horas, ya eso es con tratamiento. Sí, se indica tratamiento antiagregante, anticoagulante, etcétera. Claro, lo que pasa es que el rango de las horas en el caso de las trombosis es porque la zona, lo que se conoce como zona de penumbra, que es la zona que está alrededor del infarto, hay neuronas que están todavía con posibilidad de recuperar su vitalidad. Entonces, el motivo fundamental de indicar ese tratamiento es que esa zona que está con una disminución del flujo sanguíneo, pues logre recuperarse y, por ende, mantener vitalidad para que la persona pueda mantener sus actividades. ¿Hay alguna patología que tenga la persona, por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso, si tiene algún otro tipo alguna otra condición que los hace como más susceptibles a sufrir de este tipo de eventos? De eventos. O sea, esas personas tienen que tener como un cuidado especial. Claro. Sí, los pacientes hipertensos es fundamental el control de la presión arterial, el paciente diabético. Los hábitos, evidentemente el tabaquismo produce un daño en lo que es el endotelio, la parte interna del vaso sanguíneo, que evidentemente aumenta la probabilidad de SB hemorrágico. La gente que tenga colesterol o triglicéridos. Las dislipidemias, claro, porque la dislipidemia lleva consigo a formar ateromas o aterosclerosis, que son placas de colesterol dentro de los vasos sanguíneos. Es el mismo principio que el infarto cardíaco, solamente que es en este caso afectando los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces, o producen una oclusión y ese acúmulo de colesterol igual ocluye un vaso sanguíneo y produce una trombosis que no necesariamente es un coágulo, sino a raíz de este consumo y aumento de colesterol dentro del vaso sanguíneo cerebral. Además, estos episodios pueden replicarse varias veces, ¿cierto, sí, doctor? Sí, hay enfermedades multiinfarto conocidas como que muchas veces en algunos casos pasa desapercibido y cuando se realiza un estudio imagenológico se ven pequeñas áreas de infarto cerebral que no han sido diagnosticadas o que fueron tan pequeños que pasaron desapercibidos desde el punto de vista clínico para el paciente. Uno debería hacer regularmente un examen del cerebro para saber cómo está eso. Cuando tienes un antecedente de importancia, sí es muy importante. Hay que a veces ser un poco individualizado en el paciente. El paciente que tiene antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular o alguna patología del sistema nervioso, el paciente con cefaleas crónicas, los pacientes migrañosos crónicos de por vida, que muchas veces yo sufro de dolores de cabeza frecuentes, pero nunca me he estudiado. Muchas veces se consiguen hallazgos de importancia en esas interrogadas migrañas que no tienen un estudio imagenológico de importancia. Los pacientes diabéticos con algún tipo de alteración desde el punto de vista de su sintomatología craneal o fuerzas musculares que tengan un deterioro progresivo.
Y bueno, tratar en lo posible de mantener el control de esas patologías, que resulta fundamental para poder determinar o disminuir las probabilidades de... ¿Puede haber de que causas se presente. emocionales? Es que Fulanito tal se agarró una rabieta porque peleó con el jefe, Claro, peleó con la sí. mujer, y entonces bueno, se le generó un derrame. Sí, O sea, sí, hay- sí, pasa mucho. El estrés El estrés, crónico, Pasa por mucho, ejemplo. pasa mucho con son el como estrés. disparadores, ¿no? Claro, O sea, porque eso te dispara una descarga desde el punto de vista del sistema nervioso autonómico simpático, produce una descarga de una serie de hormonas dentro del cuerpo que al final llevan aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Entonces, claro, si tú tienes un vaso sanguíneo cerebral, en este caso, dañado Claro. por tabaquismo, por colesterol, lo que sea, tienes una mayor probabilidad de que se produzca un daño en esa estructura y se rompa por el aumento de la presión que está generando en el organismo. Pues de igual manera como un infarto cardíaco. O sea, entra dentro del contexto de lo que se conoce como enfermedades cardiovasculares y en este caso con un reflejo en el cerebro, ¿no? Pero sí, por supuesto, la ansiedad, el estrés, Mala alimentación. mala alimentación, todo engloba más o menos, va hacia la misma línea de los riesgos que la persona puede presentar, ¿no? ¿El ejercicio físico ayuda, colabora? Sí, claro, Si alguien tiene el- un antecedente o tiene o un evento que el que tenga una rutina, un hábito de ejercicio físico, lo ayuda a mantenerse en buen estado. Siempre ¿Hace- monitorizado por un médico, ¿no? Claro. Porque, claro, los excesos de ejercicio hoy en día hemos visto que hay muchas actividades físicas que no son controladas. Entonces, por más de que incluso en pacientes jóvenes tú puedes ver eventos donde la exigencia física a la que se está exponiendo, pues aumenta el riesgo para él. Entonces, primero yo le aconsejaría hacer una consulta médica, su control de laboratorio, etcétera, y ser monitorizado por un médico en cuanto al nivel de carga de actividad física que pueda llevar. Pero por supuesto, la actividad física conlleva a una mejoría de la condición clínica, a una disminución de las alteraciones del colesterol, a mejorar la cifra de presión arterial, de diabetes. Entonces, todo eso, como son los factores realmente relacionados de forma directa, al disminuir los riesgos, pues evidentemente vas a disminuir la probabilidad de que se presente la patología, ¿no? Perfecto. Doctor, sumamente agradecidos. Estos son temas que cada cierto tiempo nos gusta tocar como recordatorio. Lo que usted decía, viene una época en la que hay una gran tendencia a cometer excesos, sobre todo con la alimentación, con el licor, y hay que tener en cuenta estas recomendaciones que usted acaba de dar. El sueño, es importante mantener una rutina de sueño, ¿eso ayuda también? Sí, claro. Mientras la persona mantenga un descanso acorde con un promedio estimado de 8 horas diarias de descanso, pues evidentemente eso va a permitir una mejor función neuronal y evitar este tipo de eventos también. ¿Tiene redes sociales, doctor? Para Sí, mis redes, doctor Adrián, _neurocirugía, es mi cuenta en Instagram. ¿Doctor completo o de Sí, DR Adrián, DR _, Adrián. neurocirugía. Por Perfecto. allí me pueden contactar y bueno, aclarar cualquier tipo de dudas. Muchísimas gracias, doctor Adrián Urdaneta, neurocirujano, especialista en cirugía craneal y columna vertebral. Esperemos que lo veamos, pero tomándonos un café. Exactamente. Que no tengamos que ir a consulta. Exactamente. Gracias, Gracias. doctor. Gracias a ustedes doctor. por la invitación. Feliz A día. la pausa, amigos, y regresamos hoy jueves con